gente que dice, yo solo quiero el premio. Entonces, no estás dispuesta al proceso, ¿sabes? Entonces, yo te puedo decir que creo que es aceptar que los sueños tienen un costo y que no todos están dispuestos a pagarlo. Que todos podemos soñar, claro, pero no todos podemos acceder a ellos. Es algo duro, ¿sabes? Germán Mayorga Cruz es entrenador UEFA B Pro Coach, así como gestor de proyectos en equipos de la Liga en España. También se desempeña como director general y deportivo de Beca Athletes, que es una entidad que brinda experiencia de formación internacional deportiva a jóvenes de México y América Latina, a través de diferentes campus, captación de talento, formación e impartición de talleres. Germán cuenta con un curso profesional de entrenador de fútbol por la UEFA, a través de la dirección de equipos y metodología deportiva. Con Beca Athletes, trabajó con el club leganés en el área internacional de capacitación y scouting de nuevo talento. Fue entrenador asistente en España de Sociedad Cultural y Deportiva Añorga Juvenil de Honor, en la Liga Vasca Varonil, además de colaborar junto a la Real Sociedad Fútbol Club, desarrollando programas deportivos, metodología y desarrollo de talento en México. Germán también se ha desempeñado como promotor de eventos nacionales e internacionales en materia deportiva, cultural y de entretenimiento en colaboración con Alegría Corp. Acompáñame a descubrir esta historia llena de tanta pasión. Hola Germán, qué gusto verte. Hacía tiempo que andaba yo tratando de encontrarte. La verdad es que eres una persona bien ocupada, que si no está en España, está aquí, pero está corriendo y se vuelve a ir. Y tengo que volver a estar atrás de ti hasta que logré, en verdad, que me permitieras encontrar de tu tiempo para esto que es de gran valor para los que están allá afuera. ¿Cómo estás? Hola James, bien, ¿y tú qué tal? No, gracias aquí por la invitación y sobre todo por brindar el espacio y créeme que un gusto siempre charlar contigo. Me encanta. Pues mira, vamos a comenzar. Sé que en tu tiempo de entrenador, digo, ahorita oficialmente ya eres entrenador, pero todo comenzó con una historia muy en el pasado. Y para lograrlo sé que tuviste que hacer un trabajo muy importante. Cuéntame cómo fue ese proceso del que le llaman el trabajo negro en España. Sí, bueno, a ver, al final es un proceso, al final todo creo que siempre es un proceso, todo lo que queramos hacer es implica y demanda compromiso, tiempo y sobre todo también creo que te tocan retos para saber si es lo que quieres realmente, ¿sabes? En España es que realmente sí es como un término que lo dicen mucho para el tema de cuando las personas no tienen como, lo voy a decir así, que no tienen como documentos para trabajar o no tienen como, ¿cómo decirlo? Ese permiso de trabajo. Yo te voy a ser sincero, yo la verdad es que sí lo tenía porque fui muy bendecido cuando decidí irme para allí. Entonces, al final, yo más que nada lo viví muy de cerca con amigos, pero que al final lo voy a resumir así, a veces te tocan hacer cosas que quizá no tienes en mente que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, actividades, compaginarlas con el entrenamiento, con la escuela, pues creo que a todos nos toca. Y a mí me ha tocado hacerlo en México, me ha tocado hacerlo en España, entonces creo que al final todo te lleva al objetivo. Entonces, creo que son retos que también te tocan vivir, ¿sabes? Como para saber si es lo que quieres. Hay gente que dice, yo no aguanto esto y me regreso a mi país o me salgo de esto y me quedo en casa. Entonces, yo te puedo decir que por esa parte, em, no lo diría tanto así como en negro, pero te voy a decir que sí me tocó como estar muy cerca con amigos que yo veía que no tenían como la misma fortuna que yo en ese sentido, ¿sabes? Que a mí siempre lo he dicho, siempre he sido que lo que me ha tocado vivir en España ha sido muy privilegiado, en el sentido de que también mi determinación me ha llevado allí, ¿sabes? Cuéntame un poquito, para los que nos están escuchando, ¿qué te tocó ver que de alguna manera te impactó para aferrarte a ese sueño que pues, fue todo un proceso? ¿A qué se refiere con el trabajo en negro efectivamente? ¿De qué es lo que hacen las personas? No vayan a pensar que es algo clandestino, no, sino trabajo que es trabajo para pagar tus sueños. ¿Qué tipo de cosas viste que fue como, me aferro a lo que estoy haciendo? Mira, por ejemplo, muchas veces te toca, yo creo que, por ejemplo, en este tema del fútbol, te lo voy a decir así tal cual, es una inversión.
es como estudiar una carrera también. Entonces, hay mucha gente que está bendecida y que tiene, como te digo, los recursos económicos como para poder pagar toda la carrera, y hay gente que no los tiene. Hay gente que tiene que trabajar y pagarse la escuela, hay gente que tiene que realmente sacrificarse mucho para poder pagar una educación. Y en este tema del fútbol yo creo que es muy similar. O sea, yo tuve que invertir mucho tiempo también para poder lograrlo. Yo tenía compañeros que, pues, por ejemplo, ellos tenían que trabajar o tenían 2 o 3 trabajos para poder pagar lo que valía el curso de entrenador, ¿sabes? Al final hacer un curso en Europa es caro, es complicado, y más cuando no conoces a nadie. Yo te digo, la verdad es que yo en ese sentido fui y soy creo que muy afortunado porque claro que me tocó llegar con un club y también obviamente me tocó hacer actividades con gente muy buena. ¿En qué sentido? Tengo amigos que son dueños de unos restaurantes allí en San Sebastián, tengo amigos que al final de cuentas siempre te tiraban como una mano como para decir, oye, en tus tiempos libres si quieres ganar algo de dinero extra, pues vente aquí con los extranjeros a la parte de hacer reservaciones en inglés o en francés. Y ese tipo de cosas yo decía, venga, lo hago porque sé que esto me va a ayudar a tener una tranquilidad cuando esté estudiando, ¿sabes? ¿En qué sentido? Meramente económica, porque aunque tú creas que te alcanza el curso, pagarlo, siempre necesitas tener una entrada y un ingreso extra. Entonces, creo que el decir que sí a todo ese tipo de actividades también te enseñan muchas cosas. Y mis amigos, pues desgraciadamente tuve algunos compañeros del curso que se regresaron a sus países. Tuve un amigo eh, de Egipto, del Cairo, y él se regresó a su país en el segundo nivel. Muchas cosas que al final sí te reta demasiado. Y también el fútbol te compromete mucho con él. Yo siempre digo, el fútbol es súper celoso porque hay que dar mucho para estar ahí. Muchísimo. Vamos a hablar de eso. Voy a hacer aquí un conectar esto. Tú viste a mucha gente rendirse y me imagino que fue un aliciente muy, muy grande para permanecer en este camino. ¿Cómo lograste tú conectar tu primera gran prueba donde tenías que ver si realmente querías seguir en el fútbol para no darte por vencido cuando ya te había tocado ver también después en un futuro a esto? Es decir, cuando es el accidente de tu cuádriceps y tu rodilla, cuando estás en las inferiores de Chivas, y ya no puedes tú dedicarte profesionalmente a fútbol de manera como jugador, ¿cómo impacta eso para decidir decir, yo quiero seguir en el fútbol y aceptar ese nuevo camino que viene para tu vida? Fíjate que siempre te lo piensas, ¿no? La parte del fútbol creo que sabemos que las lesiones son parte también del juego, de la vida como deportista, pero siempre tuve un interés extra, como siempre quería más. ¿A qué voy? Que cuando yo acababa de jugar o que acababa de entrenar, me gustaba saber por qué hacíamos las cosas. Me encantaba saber el por qué teníamos que entrenar de cierta manera. Y eso fue despertando al final más la curiosidad de poder compartir algo también. Entonces, yo me daba cuenta cuando tenía compañeros muy buenos, yo trataba de aprender de ellos, porque al final es lo que nos hace crecer deportivamente y creo que en la vida. Y cuando tenía compañeros que eran más pequeños que yo, pues también yo les trataba de enseñar. Y al final creo que en los veranos, en los tiempos libres que tenía, siempre me llamó mucho la atención de transmitir un conocimiento, transmitir lo que yo había aprendido. Y la verdad ahí fue como algo muy, como te digo, lo tenía, no te voy a decir que lo tenía claro al 100% que quería ser entrenador, pero se me fue dando. Entonces, muchas veces en esto, como en el fútbol, a veces cuando se te da la jugada buena, hay que tomarla para poder marcar, ¿sabes? Entonces, yo te puedo decir que el camino de entrenador se me fue poniendo delante. Y también tenía otras opciones. Entonces, fue también decidir tomar ese camino y decidir, también esto es lo mío, que de verdad agradezco mucho que me recuperé al 100% de las lesiones, pero también fue más una decisión de decir, oye, voy a tirar por este camino. Y me ha dado muchas alegrías también, ¿sabes? Muchas veces me pregunto que si me hubiera aferrado más quizá a ser jugador, estaría jugando seguro ahora también. Pero créeme que esto, no sé, también me da mucha satisfacción, ¿sabes? El poder tener un paso ya como entrenador. En este punto, ¿qué te ayudó a aferrarte o a entender que era un camino por el cual tú querías transitar en tu vida? Porque mucha gente se rinde muy fácil y eso lo vamos a tocar más adelante. El precio que no está dispuesto a pagar las personas para alcanzar sus sueños. Cuando
parecía que tu camino principal se estaba cerrando, viste hacia el lado y te diste cuenta que no, que solo era una ruta para llegar hacia tu nuevo destino. ¿Qué te hizo aferrarte o qué pasó en tu vida, en tu corazón para decir, this is the way, ¿no? Dirían en esa serie famosa, ¿cuál es el camino que quiero seguir? ¿Por qué? Pues bueno, te voy a contar, yo creo que desde que llegué a Chivas también, cuando hice mis pruebas, eh, a ver, yo siempre he creído algo, que nos cuesta lo mismo hacer una prueba con un equipo, vamos a decirlo pequeño, no porque sean pequeños, pero me refiero en demanda, en el sentido de que yo sé que este es un sueño que muchos compartimos, ¿no? El ser jugador de fútbol o ser entrenador es un sueño de muchos niños en el mundo y de jóvenes y de todo. Pero, por ejemplo, yo cuando hice las pruebas para Chivas, yo te voy a contar una parte que creo que a mí me ayudó mucho, que fue tener esa fe de que lo iba a lograr, ¿sabes? O sea, que al final yo siempre he tenido claro que la fe te ayuda a mover lo imposible, ¿no? Pero también te ayuda a darte foco y determinación en lograr las cosas. Entonces yo recuerdo que cuando fue lo de Chivas, oré mucho, de verdad, lo tengo que decir, y, y lo oré no por el hecho de que se me fueran a solucionar como, o que me fueran a dar algo, sino más que nada por agradecer que yo tenía la oportunidad de estar acá y que yo iba a hacer todo lo que estaba en mis posibilidades y en mí físicamente para lograrlo, porque también esa es la parte del compromiso. Muchas veces pedimos cosas o queremos cosas que no estamos dispuestos a trabajar por ellas. Y se me dio. Y después de ahí, cuando fue como el primer paso grande en ese sentido, me di cuenta que había algo más, ¿sabes? O sea, que tenía que trabajar esa fe, que tenía que trabajar eso en mí y sobre todo en los sueños que yo creo que cada día yo iba teniendo. Entonces, te puedo decir que fue el principal, como esa conexión, digámoslo. Yo creo que todos creemos en muchas cosas. Hay gente que creemos en Dios completamente, hay gente que creen en miles de cosas y creo que ahí cuando encuentras ese valor y esa clave, tienes que aferrarte a ello también, ¿sabes? En esta parte de tu fe, ¿cómo definirías tu proceso de abrazar por completo la fe en un momento donde la gente que no se acerca o en esa creencia no tiene tan cerca su relación con Dios, no tiene ese sostenimiento? ¿Cuál es la diferencia que tú viste en ese proceso con gente que ha pasado cosas similares? Yo creo que es el también el trabajo que de cada uno, ¿sabes? Yo creo que vivimos en un país que es sumamente creyente, lo tengo que decir, católicos, cristianos, no quiero mencionar más porque al final no quiero meterme en un tema, pero también depende cómo trabajemos eso, ¿sabes? Hay que ser congruentes. Sé que no tenemos esa perfección todos, pero creo que muchas veces es la parte de decir, oye, yo quiero esto, ¿qué me cuesta para hacerlo, no? Quiero ser jugador de fútbol, ¿qué demanda? Entrenar todos los días, no ver a tu familia, no salir de fiesta, no beber, dormir temprano, solo dedicarte a la escuela y al fútbol. Eso demanda también. Y hay gente que no está dispuesta también. Por mucho que oren y por mucho que lo logren, el talento también se tiene que trabajar y la determinación y el enfoque son fundamentales. Entonces, yo te puedo decir que también es como que hacer caso a esa vocecita que tenemos, esa conciencia de decir, oye, James, ¿quieres esto? Pues te cuesta esto. ¿Estás dispuesto? Hay gente que dice, yo solo quiero el premio. Entonces, no estás dispuesto al proceso, ¿sabes? Entonces, yo te puedo decir que creo que es aceptar que los sueños tienen un costo y que no todos están dispuestos a pagarlo. Que todos podemos soñar, claro, pero no todos podemos acceder a ellos. Es algo duro, ¿sabes? Sí, sí, porque justamente Marisol Rodríguez, que es campeona de culturismo, que en episodios pasados la entrevistamos, justo decía, yo fui campeona en el momento que entendí que tenía que entrenar como campeona, en el momento que dejé de jugar a hacer las cosas a medias. Y creo que es bien importante efectivamente. Así ella decía, toda mi fe está en Dios, pero yo sabía que tenía que hacer mi dieta, tenía que entrenar, tenía que trabajar, tenía que dormir bien, tenía que hacer lo que me tocaba para, en el momento que me tocara participar, hacer lo correcto. Traspolando esto a tu área, que era un tema que me gustaría tocar más adelante, pero creo que es momento y vamos a hacer zoom sobre ese tema. ¿Cómo ves tú el tipo de personas que efectivamente no están dispuestas a pagar el precio y solo quieren la recompensa?
Y más hablando de fútbol, donde todo lo que la gente piensa cuando tú hablas de fútbol, que en un país tan futbolero, que cada quien tendrá sus gustos futbolísticos, pero solo piensan los que quieren ser jugadores, quieren llegar a la fama o quieren llegar a ser profesionales para obtener solamente los reflectores y no todo lo que está detrás y todo lo que implica de compromiso. ¿Qué opinas sobre esa parte? Pues creo que siempre ha sido, ¿no? Yo siempre hago una pregunta bien interesante a mis equipos de fútbol y a los chicos y todo. Yo les digo, ¿qué te gusta, el fútbol o la fama? O sea, ¿qué te gusta, los reflectores o el fútbol? Cuando tú defines y tienes claro que a ti te gusta el fútbol, pues tú vas a poder jugar donde sea, vas a poder aceptar cualquier equipo. Y es que si eres muy bueno en ello, van a ir a por ti y van a verte y vas a destacar. Pero cuando tú solo piensas en que yo soy muy bueno y me merezco estar allí, yo siempre les pregunto, ¿qué has intentado o qué has hecho para estar como creer que te mereces eso, ¿no? Y lo hablo en general, o sea, yo creo que también a todos nos pasa el hecho de creer que tienes mucho talento no te garantiza llegar también, o sea, siempre lo decimos, que el fútbol es un mundo de privilegios y de privilegiados porque no todo el mundo puede llegar, por muy buenos que sean también, y a veces también toca ese poquito de suerte, ¿no? Pero como dicen, ¿no? A veces la suerte tiene nombre y también creo que tiene que ver mucho con cómo trabajes, con cómo te dediques y también darte cuenta que si es parte del plan que tienes para tu vida, se va a dar, ¿no? O sea, que es mucha introspección. Entonces creo que eso es lo que toca también, ¿sabes? O sea, el ver que el compromiso es contigo también. O sea, no te podré decir que, digo, ¿quién no quisiera ser famoso, no? ¿Quién no quisiera salir en las portadas y todo? Pero muchas veces saber si tú puedes con esa presión. Si no puedes con la presión de un partido, ¿tú crees que vas a poder con la presión de eso? ¿Sabes? O sea, hay que ver el nivel en el que estamos también. O sea, hay gente que está preparada para eso. Ahorita justamente quiero que en un minuto tomamos ese punto de cómo es la mentalidad de los jugadores elite y de los que logran ese impacto y los que no, desde niños. Ya ahorita te pregunto sobre eso. En este proceso de aprendizaje, donde tú identificas y empiezas a entender cómo ayudar a las personas en el fútbol, cómo guiarlas profesionalmente, dices que hubo un parteaguas y me gustaría saber sobre ello porque creo que es muy importante para tu forma de pensar y tu forma profesional. Tú comentaste, lo que escuché decir, que la Real Sociedad cambió tu camino de vida, cambió tu perspectiva, porque descubriste que había una metodología distinta. ¿Cómo llegaste a eso? Primero, ¿cómo llegaste a la Real Sociedad? Y segundo, ¿cómo eso ha influido en tu nivel profesional, que generó un impacto muy distinto a tu nivel en tu carrera? Llegué bueno, mi formación como entrenador fue en la Federación de Guipúzcoa, que es en el País Vasco, en donde pertenece, pues bueno, está la Real Sociedad, están varios equipos de esa zona. Y pues te puedo decir que siempre nos encontramos personas en nuestro camino que van a formar parte de él durante un tiempo o a veces sí, un tiempo largo, un tiempo corto. Y durante ese proceso, pues yo me topé con gente muy buena que por circunstancias un día tocó como te lo digo tal cual, ¿no? Dije, en qué federación hago mi formación? Yo en la mente tenía la madrileña completamente porque yo había estado viviendo en Madrid, yo había estado, ya conocía muy bien la ciudad. Y pues no, al final luego los planes cambian y me tocó el País Vasco, el norte. Dije, pues bueno, voy a aceptarlo también. Y cuando llegué allí, tuve la fortuna de acercarme al club, donde conocí gente muy buena, me trataron súper bien. Y la verdad que ahí me di cuenta de cómo trabajan de una manera excelente. Y creo que eso es un club que a mí me enseñó que de verdad la excelencia hay que trabajarla todos los días. Que cuesta mucho, claro, que cuesta muchísimo el ser excelente, pero hay que entregarse. Y también te enseña a ser muy natural, ¿sabes? O sea, ser como eres, no guardar como posturas de nada, porque al final estamos para lo mismo todos. En mi caso, el fútbol. Y muchas veces aquí eh, me ha tocado circunstancias en que, pues, todo el mundo quiere demostrar, ¿no? Allí pues demuestras lo que eres, entonces lo que vales. Y si corres muchísimo por una pelota, pues a este le gusta trabajar.
le gusta entregarse. Entonces todo eso también hay que enfocarlo y direccionarlo y te puedo decir que me enseñó que pues, las Reales son un equipo que le gusta su gente, le gusta trabajar duro y eso creo que es para mí un gran ejemplo también, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia de con lo que aprendiste en la Real, donde tú dices, allá encontré la excelencia y encontré una metodología y un estilo de trabajo que me impresionó, porque se trabaja todos los días? Y justamente decías tú que en México les enseñan solamente a ganar el partido de fin de semana. ¿Cuál es la diferencia de atletas o de jugador mexicano en específico que has podido analizar y el que está en ligas de primer nivel como la española? Creo que no quiero entrar como en ese tema de si uno es mejor o peor, pero bueno, al final están los resultados. Sabemos que la Liga Española es de las ligas de élite en el mundo, está la Premier y está la Liga. Entonces, yo desde mi perspectiva, porque no quiero mencionar solamente como que sea en la Real, ¿no? O sea, quiero recalcar mucho que he visto muchos equipos, he tenido el honor y el privilegio de estar en muchos estadios y sobre todo también de ver cómo trabajan varios equipos. Y te puedo decir que es que es el gusto por lo que hacen los niños, desde el fútbol base hasta el profesional. O sea, creo que si algo puedo recalcar mucho es que ahí siempre digo, hay gente que le gusta el fútbol y hay gente que cree que le gusta el fútbol, ¿sabes? O sea, hay gente que tiene la pelota todo el tiempo con ellos, que están en la calle jugando, que están, yo lo veía mucho en las plazas en España, estás atrás, atrás de la iglesia jugando con los compañeros de casa, con los amigos, y aquí eso ya no lo llegas a ver, ya hay otras condiciones, ya todo es más academias, todo más, ¿cómo te digo? Un orden, pero en desorden. ¿Por qué? Porque al final quieren como mecanizar todo y que el fútbol es un juego que a veces no se puede mecanizar al 100%. Entonces, yo a veces creo que también mucho del no rendirte, ¿sabes? Y los chicos en otros países pues lo intentan, no pasa nada si fallan. O sea, a mí me ha tocado llevarme chicos a España, mexicanos, y que al final llegan ahí a la mera hora, pues no. O sea, realmente, viste, está muy difícil. Entonces, y a mí cuando me pasaba eso, que me decían que no, porque muchos clubes también me dijeron que no, estando siendo jugador, lo volví a intentar y no pasaba nada. Y creo que a veces es más intentarlo, ¿sabes? Entonces, me queda claro que no todos van a llegar a la élite, pero intentarlo, creo que sí todos podemos intentarlo, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que es es, no te puedo decir que es una mala mentalidad en México, porque creo que el jugador mexicano y las personas de México son increíbles y trabajan mucho y son muy buenas y son muy consideradas y son muy capaces. Pero a veces en el tema deportivo y en el tema del fútbol es como de, a ver, nos gusta tanto en este país y somos muchísimas personas, como puede ser que no todavía no lleguemos a una semifinal, ¿no? De Copa del Mundo o a una final. Pues que falta más compromiso, más entrega, más también creo que cambiar esas estructuras, o sea, tiene que trabajar de una manera innovadora también. No podemos ver el fútbol como se veía hace 50, 30 años, porque ya no es así. O sea, ahora cambia mucho, ahora hay factores más importantes. A ver, México tiene mucho potencial. O sea, al final creo que muchas veces es un tema que nos preguntan mucho en el extranjero y nos dicen, oye, ¿tú cómo ves a tu país o cómo ves esto? Pero sinceramente a veces llega un punto en el que dices no encuentras una explicación real y ves comentarios de todo tipo, gente que dice hay mucho talento en el barrio, en los llanos, en muchos lugares, pero yo también lo digo, o sea, no van a ir por ti, ¿sabes? O sea, justo ayer teníamos una charla de esto, ¿no? De que quieres una oportunidad, hay que ir a por ella, o sea, hay que ir a tocar la puerta. Pocas veces van a llegar, ay, James es buenísimo para esto, lo voy a tomar y que venga. Pero claro, si lo hacen es porque tú ya llevas algo hecho detrás, porque ya te han visto, porque ya saben lo que haces, pero tú estás mostrando tu talento. Pero yo creo que todos en nuestra casa o en donde estemos, si te quedas ahí guardado, nadie te va a ver. Y creo que es esa parte, o sea, ir a buscar las oportunidades, ¿sabes? Entonces creo que México tiene muchas posibilidades en jugadores, en estructuras, porque tiene muy buenas, pero también no hay
un orden y creo que hay que hay que pelear porque a los que nos gusta el fútbol cambien esas estructuras, sinceramente. O sea, te puedo hablar de mentalidad de jugadores y todo, pero si al final también los directivos y la gente que dirige y manda todo esto no ven un cambio proactivo, difícilmente se va a lograr, ¿sabes? ¿Crees, crees importante empezar a trabajarlo desde la niñez? Porque justo escuchaba que tú como entrenador de niños decías, a un niño si le dices que no está dando el 100% lo entiende. Y déjale a un lado y se esfuerza y sabe que si no lo metiste, lo acepta y trabaja en equipo. ¿Tú crees que desde ahí podríamos empezar a impactar? Yo creo que es muy bueno trabajar desde pequeños, o sea, creo que más allá de trabajar como una mentalidad, es trabajar, sí, ser buenas personas. Nosotros lo que trabajamos mucho en el fútbol base y en el desarrollo individual en los niños es trabajar el fútbol base, el que sean buenas personas, porque bueno, futbolistas podrán llegar o no podrán llegar a ser, pero seguro buenas personas sí. Entonces, nosotros nos fijamos más en lo integral, porque cuando tú estás en la parte integral 100% enfocado, si te gusta el fútbol, vas a hacer todo por ser un futbolista profesional. Y creo que la profesionalización no llega cuando ya te pagan un sueldo, cuando ya estás en primera división. Creo que la profesionalización llega desde cómo te gusta hacer las cosas. Desde que eres pequeño, si tú tienes tus buenos hábitos y tienes un orden y tienes una buena organización, digámoslo personal, en el sentido de me voy a entrenar, toca esto y llevar tus cosas, desde ahí empiezas a ser un profesional. Y es eso, darse cuenta un poquito de que está al alcance de nosotros ese profesionalismo, ¿sabes? Entonces, nosotros trabajamos mucho esa parte, desde pequeños, generar buenos seres humanos y que cada persona es un proyecto diferente, un proyecto individual y poco más. Me gustaría tomar esa parte que dices que buscas crear buenas personas y hacer un zoom. ¿Y tú cómo quisieras o cuál es el pensamiento que hay detrás de toda la academia, que ahorita ya nos contarás un poquito sobre ella, para buscarles ver o hacerles ver, mejor dicho, que hay algo más allá, que estás creando algo más que solo futbolistas? ¿Qué es lo que tú estás buscando ahí? Pues creo que regresar un poquito a cómo nos educaron a muchos, ¿no? Que lo principal es ser buen compañero, tener pues muchos valores, sobre todo también ser muy empático, ¿no? Creo que cada día tenemos situaciones emocionales que nos desbordan a todos y la manera de enfrentar eso es mucho más fácil cuando tenemos buenos amigos, buenos compañeros y un buen entorno. Entonces, el fútbol para mí es como una herramienta que puedes ocupar muchísimo para la inclusión, para trabajar valores, para hacer muchas cosas porque al fútbol les gusta a todos. Entonces, cuando cambiamos un poco más el objetivo, más allá de ganar o de convertirte en un jugador profesional, creo que está esta parte bonita que es ver el fútbol como algo que te puede unir, ¿sabes? Que al final lo más bonito del fútbol son los amigos que te deja. Yo creo que tengo muchos amigos y mucha gente que me conoce por el tema del fútbol y que luego me los encuentro en una cancha o en algún sitio y qué bonito que te digan, de toda la vida has estado en esto, ¿no? El fútbol y que tengas ese reconocimiento, pues es también por ser pues, buen compañero, ¿no? Buen amigo en el sentido que cuando estabas con ellos tocaba estar en las buenas y en las malas. Entonces el fútbol también tiene una filosofía bonita que en la vida nos toca ganar, claro, nos toca perder también y a veces nos toca perder más que ganar. Entonces esto te enseña a que también hay que ver el fútbol como una parte de sobreponerse a la adversidad, ¿sabes? Es como compartir ese tipo de filosofía. Ok, ¿cómo identificas en el perder y el ganar para la perspectiva de saber qué jugador tiene la capacidad de lograr el éxito a nivel futbolístico deportivo? ¿Qué identificas? ¿Qué características debe tener un jugador que sabe perder y uno que sabe ganar para lograrlo? Liderazgo, creo que independientemente de ganar un partido o ganar algo, ¿sabes? Creo que el liderazgo es algo que tienen que llevar 100%. Y sobre todo también creo que yo con los chicos les digo algo muy importante, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar y hay que saber seguir instrucciones y seguir órdenes, porque muchas veces ellos solo ven la pelota y quieren hacerlo y hacer lo que a ellos les plazca, pero muchas veces es también, no solo en el fútbol base, en el profesional,
damos muchas indicaciones, se dan muchas instrucciones porque se trabajan los partidos. Y yo creo que hay que quitar también esta parte de que cualquiera puede entrenar. Yo creo que, eh, y también que cualquiera puede jugar. O sea, creo que para esto tiene que haber un liderazgo, claro, en ambas partes y tiene que haber una disposición. Y eso, pues no, a veces ya no basta con que te guste, basta con también aprender a seguir instrucciones y que el fútbol te enseña a manejar tu temperamento, ¿sabes? Eso creo que tener ese temple te da el paso. Que lo que decía un entrenador que me encanta, decía el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿sabes? Entonces a veces hay que entender que es un juego y en el juego se gana y en el juego se pierde y después puedes volver a jugar. O sea, darle la importancia que tiene correcta, ¿sabes? Sí, justo no recuerdo qué entrenador fue, que le preguntaban si se sentía estresado y decía, yo estresarme, yo juego al fútbol y me pagan muy bien por hacerlo. Estresado el papá que desafortunadamente no tiene para darle de comer hoy a su familia, ¿no? El fútbol es hermoso, pero hay que verlo como lo que es, un deporte que nos ayuda a estar unidos. Creo que coincide con esto que estás Totalmente. diciendo. No, te digo que es un deporte, el fútbol es un deporte que une y sin importar el país, el idioma, el lenguaje, la raza. Entonces tiene algo muy bonito y que hay que aprovecharlo, ¿sabes? Duda, ¿tú tienes características, insisto en este punto, me gustaría conocer un poco más de tu metodología? ¿Tienes alguna parte en la que identificas qué jugadores desde niños, desde qué edad estás en la academia, recibes a los pequeños? A ver, en la academia que estamos ahora tenemos desde los 5 años, bueno, muchos pueden empezar antes. Todo esto también depende, de una coordinación motriz. O sea, que viene algo bien complicado que te quiero compartir. O sea, ser entrenador, sobre todo en el tema de niños, hay que entender que también ellos necesitan mucha pedagogía y hay que estar muy preparado para entrenar a niños. No es lo mismo entrenar a adultos, que ya tienen algo mucho más, en forma, algo más, trabajado mental y emocionalmente, y los niños hay que ser muy cuidadoso con ellos, porque tú eres el punto clave que les puede decir: "Esto me va a encantar para toda la vida o lo voy a odiar para toda la vida". Y hay que ser muy puntuales en eso y sobre todo también, no dejar que como papás o como padres, hay papás que les encanta el fútbol y quieren que el niño empiece a hacer cosas que todavía no es capaz de hacer. Hay que tener mucha paciencia. Entonces, yo te diría que desde esas edades, pero siempre les hacemos, al menos nosotros y en mi equipo de trabajo, una evaluación motriz para también saber qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos muy personalmente. Aquí, efectivamente. Tú que ya trabajas con niños junto como con profesionales ya de equipos de primer nivel, que están en todas las ligas a nivel mundial, ¿qué características identificaste? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de algo que tú llevaste a cabo. ¿Qué características identificaste de los jugadores que hiciste las pruebas con el Club Leganés y que lograste hacer que fueran a ser probados al Club Leganés allá en España? Que ves persistentes desde niños y dices, este tipo de características, si las lleva, puede ser un jugador de esa calidad que puede irse a probar a un equipo de Europa. Físicamente, lo principal. Y ser muy inteligente. En el fútbol necesitas ser muy inteligente. El fútbol es un juego de pensar, saber identificar los espacios libres para poner la pelota en el espacio libre y dársela al de tu color o dársela a tu compañero. Entonces, hay gente que cree que es muy sencillo, pero no. La gente que mira al suelo todo el tiempo. Eso al final dices, si levantas la cara y te das cuenta que tienes una percepción completa del campo, te vas a dar cuenta que tienes más opciones de pase. Y hay muchos jugadores que lo tienen, son muy innatos y lo tienen muy bien trabajado y lo han trabajado mucho porque han jugado mucho y eso se nota. Entonces yo creo que más allá de las academias y más allá de cualquier estructura, el jugar todo el tiempo te da eso, de verdad. Entonces nosotros nos fijamos mucho en los talentos que tienen como talentos y hay cosas que obviamente se trabajan, pero nos llevamos chicos con esas capacidades, que sean inteligentes, que sobre todo también sean muy obedientes y sobre todo también una cosa, disciplinados. Porque te puedo decir, me ha tocado chicos con un talento increíble, pero son indisciplinados y eso es, la verdad, al final es perder un poco a veces el tiempo. ¿Cómo definirías la disciplina? Hay jugadores que son muy buenos, hay jugadores que son muy buenos técnicamente, tácticamente, pero les gustan más otras cosas. Vuelvo a lo mismo. El fútbol, son buenos para el fútbol, pero no les gusta tanto como para dejar ir a las fiestas,
dejar de hacer ciertas cosas que no les beneficien, en lugar de quizá descansar, prefieran desvelarse, ciertos factores. Y sobre todo también nos fijamos mucho en los núcleos familiares. El núcleo familiar unido te ayuda mucho a soportar los momentos complicados en el extranjero, porque yo te puedo decir, o sea, agradezco a mis amigos, a mucha gente, pero nada como a mis padres y a mis hermanas, que al final siempre son los que están ahí, que en los momentos de tragos duros son los que siempre están contigo. Entonces, nos fijamos mucho en los núcleos familiares, cómo están, y hablamos mucho con los padres también. Eso es un factor muy importante. ¿Sí podrías decirnos que hay un valor diferente o que puedes identificar que aquellos que se centran o que tienen una creencia en Dios y que enseñan eso a sus hijos desde pequeños, hay un ambiente que promueva un mayor rendimiento en la cancha de los pequeños? Bueno, creo que no te voy a decir que te mejora un rendimiento en la cancha, pero creo que eso es parte de una buena educación. O sea, al final creo que los padres siempre buscan lo mejor. El acercarte a cosas buenas, el acercarte a que seas mejor persona, siempre va a ayudar, siempre va a ayudar. Claro, el fútbol maneja circunstancias y situaciones, porque te puedo decir, he tenido chicos que creen en Dios absolutamente y que son muy buenos y todo, pero no se les da. Entonces dices, "Mm, es muy bueno, es muy buen chico y todo, pero le falta talento". Entonces, el fútbol siempre creo que hay que separar un poco todo, ¿sabes? O sea, en todo lo que hacemos es muy importante hacerlo con excelencia, claro, pero también si demanda más competitividad, hay que ser más competitivos. Si te demanda más preparación, hay que prepararse más. Mm, Es como que toda esa mezcla de lo que tú mencionas, de una buena educación, acercar a los niños o a los jóvenes a algo que les haga bien para su vida, más trabajo duro, constancia, enfoque y dedicación, porque si no, es muy complicado. Ah, ok. Aquí, tú tienes un llamado tocando en el sentido de que efectivamente no necesitas o no necesitamos saber que la gente cree en Dios para hacer en excelencia lo que hacemos. Tú que tienes una fe y que crees en Dios y en en el llamado que te ha dado, ¿cómo vives cada día estar en la cancha relacionado hacia dar lo mejor para Dios? Creo que todos tenemos un propósito fijo, o sea, eso lo creo totalmente, y creo que también hay que ser muy inteligente en esa parte, en el sentido de saber escuchar todas esas señales que te van presentando en la vida para poder tomar una decisión en base a fe, en base a conocimiento y sobre todo elegir lo mejor. Creo que al final en el fútbol se menciona algo muy importante, que te dicen la toma correcta de decisiones. Y dicen, no, es que no toma correctamente las decisiones y por eso falla los pases. Creo que también en esta pregunta, pues, el tener como una buena base, creer tal cual en Dios, te da una buena toma de decisiones. No siempre tomamos las correctas, claro, pero al final es, eliges y todo lo enfocas de acuerdo a lo bueno, a lo correcto, en que hay que hacer las cosas bien. Entonces, claro que siempre va a haber circunstancias externas, pero pues es parte de la prueba, porque hay llamados, claro que lo creo, hay propósitos, claro que lo creo, pero también hay pruebas. Y en esas pruebas, pues bueno, nos vamos a enfrentar la parte de decir, qué tan fiel eres a lo que tú crees y qué tanta convicción tienes por lo que quieres. Entonces, no quiero como confundir a nadie, pero creo que sí, obviamente hay un llamado, hay un propósito, pero dentro de ese propósito y esos llamados hay pruebas. Y en estas pruebas hay que sortearlas y superarlas, siempre tomando las mejores decisiones posibles, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo por completo. En esto justo que acabas de decir, creo que es de demasiado valor. ¿Cómo le transmites esto que acabas de comentar del proceso de pruebas, de dificultades, de que tienen que pagar el precio a los papás para que confíen sus hijos en ti? Porque muchos, creo, quiero pensar desde la posición en la que he visto el liderazgo hacia afuera, muchos papás piensan que solo por llevarlos contigo, por el renombre que se puede tener, la academia, todo, va a ser suficiente para que sus hijos alcancen el sueño. O sea, ¿en qué momento tú les explicas este proceso, no? De va a pasar esto y va a pasar esto y en algún momento le va a tocar a él y ya la pelota literal está de su cancha.
Siempre lo tratas de decir. Bueno, al menos yo trato de decirlo siempre. Porque entre más rápido lo sepan, mejor se van a enfrentar a la prueba. O sea, muchas veces te van a decir que no. Vas a fallar, claro. Vas a llorar porque te vas a lesionar y vas a creer que se te acabó el juego y se te acabó el sueño. Te va a pasar. Y creo que entre más nos enfrentemos a eso y hacerlo más normal, pues vamos a sortearlo mucho más fácil. Entonces, yo siempre hablo esa parte con los padres, decir, no les voy a engañar, yo no voy a hacer profesional a nadie. Yo, si está en mis posibilidades y con mis contactos y con lo que he hecho, les ayuda a llegar al camino, qué bueno. Es como siempre les digo, esta metáfora es, yo te pongo el centro en el área, te pongo el balón en el área. Depende de ti si lo metes o lo fallas o la vuelas. O sea, es que muchas veces no podemos hacer todo. Y yo creo que también esto viene desde nuestros padres. Ellos te van a decir, te voy a cuidar lo más que pueda porque eres lo más importante, pero también va a haber un momento en el que voy a necesitar que tú decidas, que tú hagas y que tú tomes buenas decisiones, porque si no, no siempre voy a poder estar ahí. Y en la fe funciona lo mismo. Tú puedes conocer muchísimo, pero necesitamos decisión y necesitamos, hay, hay cosas que nos tocan a nosotros, hay partidos que nos toca jugar a nosotros, ¿sabes? Entonces, esto yo lo acerco siempre a los chicos y les digo a los papás, papás, esto tenemos un taller muy bueno que se llama Taller para Padres, Fútbol para Padres, en el que hablamos mucho de esto, ¿no? De que el papá quiere que el hijo juegue, pero a veces el hijo no quiere. Pero a veces es más que nada acercar a la realidad a los chicos lo más apegado. Entonces, al menos una cosa que me preguntabas antes, un poco de la metodología que nosotros hacemos o que yo hago, es un aprendizaje basado en la realidad. ¿Qué quiere decir? No te voy a vender el sueño de futbolista. Te voy a decir, esto va a pasar y creo que a veces es más sano que el estar creyendo o suponiendo cosas que si no trabajamos al 100% no van a ocurrir. Soy muy sincero con esa parte de los padres y les creo que al menos te puedo decir que siempre trato de tener buena relación con los padres y les gusta eso, porque al final saben que les va a costar a los chicos y mejor que lo sepan desde ahora. ¿Cómo logras comunicarlo ahora hacia el otro lado, hacia Europa? ¿Cómo le logras comunicar a la Real, al Leganés, a los equipos con los que estás negociando, que volteen los ojos para ver que en México hay algo diferente, que tiene la capacidad de ser exportado para generarles un valor a clubes como ellos? Y te pongo el ejemplo de cómo lo hiciste con el Leganés, que lograste visorías para más de 500 niños y que voltearon los ojos a ciudades a donde muy pocas veces voltean los futbolistas o los equipos grandes. Creo que también es el proyecto, ¿sabes? No solo llevar jugadores, hay mucho detrás. Lo que te decía, el fútbol para mí es una herramienta de inclusión, de valores y transmitir eso, creo que es algo también que les gusta a los clubes. Y te puedo decir, hay muchos representantes, hay muchos agentes que te dicen, te voy a llevar a tal equipo, tal, pero lo que yo hago es, te vamos a enseñar un poco de cómo se trabaja acá para ver si tienes lo que se necesita para venir. Acercas el conocimiento y creo que todos hoy en día tenemos ese acceso al conocimiento y depende de nosotros si lo tomamos o no. Y yo las oportunidades que he tratado de trabajar siempre ha sido eso, tratar de acercar el conocimiento, la experiencia, el valor a la gente y cada uno decide si lo toma o no. Yo agradecido por los chicos que fueron y muchos de esos chicos que fueron allí se convirtieron en muy buenos amigos, como entrenador y como amigos de verdad, que los veo como mis hermanos pequeños porque al final algunos tienen 20 años, algunos tienen 18 y la verdad que se convirtieron en gente que tiene mucho valor en el sentido de haber luchado por ese sueño, que muchos lo intentaron, muchos lograron estar un año, estar 6 meses y otros se volvieron a la primera. Pero te lo digo tal cual, esos 500 al final no es para todos. Se quedaron conmigo trabajando al menos 6. No, está impresionante. ¿Y en qué parte de tu proceso dejas al jugador o lo sigues acompañando? Siempre, siempre estás para darle consejo, estás para... Es lo que te digo, el fútbol te deja muy buenos amigos. Y creo que algo que compartimos como entrenador es que cuando tú ves un jugador que lo logra, dices, estuvo conmigo un tiempo y algo bueno le pude haber enseñado, o no. Pero yo con los que llevo muy buena relación, pues sinceramente
es cuidar esa parte también, ¿sabes? O sea, se convierten en parte fundamental de tus proyectos y después los invitas a hacer colaboraciones, los invitas a que se sumen a también a contar su experiencia y es bonito, sinceramente es muy, muy bonito. Y te digo, o sea, terminamos siendo muy buenos amigos. Hay gente que también con la que no vuelves a colaborar, porque también entiendes que ellos solo querían la recompensa y no el proceso. Eso no te voy a vender que es color de rosa todo. En el fútbol llega un momento en el que dices, esto da asco, sinceramente, pero también hay cosas que, creo que hay más cosas bonitas que cosas feas en el fútbol, sinceramente. Que ahí es donde estás tratando de hacer la diferencia, ¿no? De sí, Totalmente. Es puede ser potenciar eso. feo, pero estoy buscando ver que vean el lado sano, ¿no? Que todo lo tiene algo bueno para ellos. Un favor, Germán, cuéntanos un poquito para comprender mejor a los que no te conocen. ¿Cómo es qué es lo que estás manejando el día de hoy? ¿Cómo estás trabajando este tipo de visorías para los niños? Para que efectivamente no piensen que es tan fácil y que pues, es gratis el sueño. O sea, que tienes que comenzar por dar el primer paso. ¿Cómo funciona el concepto de tu metodología? Claro, sin develarla, no vayas a espolear a la gente, sé que es tu secreto, pero cuéntanos un poquito de cómo haces esto. Yo trabajo al 100% con los chicos y con las chicas. Y obviamente ayuda mucho mis relaciones que tengo con muchos equipos. No quiero mencionar solo a uno, pero tengo muchas colaboraciones con equipos de la Liga Española, tengo muchas colaboraciones con equipos de la Liga MX y sobre todo eso ayuda bastante porque creo que eh, tienes a dónde llevar esos talentos. O sea, al final de cuentas no es lo mismo que un chico vaya y toque la puerta de un club porque te van a decir, ¿por qué te voy a dar esta posibilidad si no te conozco? Pero cuando van de la mano, quizá cuando ya te conocen y saben que entrenas bien y que tienes una buena metodología, te los aceptan. Entonces, yo lo primero que hago es entrenar, pero nos entrenamos en el sentido de jugar, jugar completamente y allí reconocer las capacidades de cada uno y potenciar muchísimo los talentos. Y que los errores que cometen, minimizarlos en el sentido de potenciar más. Cuando tú potencias un talento, a veces el error se minimiza y hacer lo que para lo que eres bueno. Mucha gente te dice, no, es que hasta que seas bueno con esto ya vas a poder lograrlo. No, yo creo que hay que potenciar para lo que somos muy buenos, porque cuando tú potencias para algo que eres bueno, vas a ser excelente, vas a ser increíblemente bueno. Y lo demás, pues bueno, va a irse corrigiendo también con el tiempo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos cada chico con como un proyecto individual, trabajamos la parte integral, como te lo menciono, y sobre todo que mi metodología de trabajo va muy apegada a todo lo que he visto en Europa en los últimos años, adaptándola a los chicos de México. Porque ese es un gran tema, que dicen, ¿por qué entrenadores a veces europeos fracasan en México? Claro, porque la idiosincrasia y la metodología y la forma tan solo de hablar, ver y comer y todo es muy diferente. Entonces, todo eso lo adaptamos de una manera adecuada para los niños, para los jóvenes y sobre todo para los que hacen alguna tecnificación conmigo, en especial ya jugadoras de primera división o algunos jugadores. Eso tratamos de trabajar y potenciar. Ese aprendizaje basado en la realidad es para nosotros lo más importante. Entonces, te puedo decir que conmigo y con nuestra metodología, pues no quiero decir que somos los únicos que lo hacemos, pero te puedo decir que sí lo hacemos con muchísima excelencia y que queremos competir por ser los mejores. No mejor que nadie, sino por ser los mejores en lo que lo hacemos. Y aparte cuentas con toda la transparencia, ¿no? Que es algo creo que le puede dar mucha tranquilidad a los papás. Cuentas con toda la transparencia y el apoyo de los clubes para que sepan que se está haciendo por el camino correcto, porque estás en un negocio donde desafortunadamente el engaño es muy grande. Sí, lo tratamos de hacerlo más, no, es que no es lo más, sino tratamos de hacerlo como tiene que ser. O sea, si un club quiere a tu jugador, a tu chico o algo, se lo dices a los padres. O sea, al final tampoco hay tanto y también les decimos, a ver, papás, esto es una visoría, esto es una experiencia deportiva y van a encontrarse esto. Papá, esto solo es un torneo. O sea, solo es que creo que cada cosa ya tiene su nombre y solo hay que ponerlo tal cual. El problema es cuando las personas empiezan a suponer que por hacer algo o una colaboración con algún equipo, con alguna institución o algo, eso te va a dar la clave del éxito. Y muchas veces
ayuda, claro, pero no es que te dé al 100% todo, ¿sabes? Sí, 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 estoy de acuerdo. Germán, ya para ser respetuoso de tu tiempo, porque sé de la reunión que vienes, no quiero exponer nada de lo que estás trabajando, pero es una gran sorpresa para las personas hasta que tú decidas compartirlo, estaría padrísimo. Pero voy a terminar con un par de preguntas que le llamo preguntas de elegido. Pero bueno, antes te quiero hacer una pregunta futbolera, 100% futbolera, desde la perspectiva que creo tenemos diferente entre todas las personas. Cada quien tiene su respuesta favorita. ¿Messi o Cristiano? ¿Y por qué? Me gustan los dos, obviamente, pero yo me voy con Cristiano. 100% la mentalidad, la entrega, el compromiso, el liderazgo. Es algo que yo admiro muchísimo de él. O sea, al final creo que más allá del fútbol, como persona, a mí me gusta más, sinceramente. He tenido solo el gusto de verle de lejos jugar, pero te puedo decir que él, 100%. Y he visto mucho a Messi también, pero él, o sea, al final Cristiano para mí es un ejemplo de dedicación, de esfuerzo. No digo que Messi no lo tenga, pero hay cosas que se notan mucho más, ¿sabes? O sea, es, es algo que creo que debemos de también reconocer, ¿no? Independientemente de la calidad futbolística, es la calidad de entrega, esfuerzo, dedicación y eso sigue hablando en números. Coincido contigo. La verdad es que yo voy con Cristiano. Escuchaba que a Messi Dios le dio el talento, pero lo tocó y lo hizo un excelente futbolista. Y a Cristiano le dio la perseverancia para ser así de disciplinado. Y yo admiro mucho Total, la disciplina que tiene a la edad que tiene. súper complicado. Además es algo que yo creo que más allá del fútbol hay que darnos cuenta que hay muchos dones y muchos talentos que se necesitan en el deporte, no solo en el fútbol. Y creo que es un gran ejemplo de ello y tanto otros deportistas, ¿no? O sea, Nadal también tiene una determinación impresionante y sabe anteponerse ante la adversidad. Entonces, creo que va mucho lo que te digo, más allá de ser futbolistas o no, o un buen entrenador o no, creo que es gestionar muy bien todos estos talentos y todos estos dones que somos y que cada uno tenemos para poderlos llevar día a día en nuestro ámbito de trabajo. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos con las últimas preguntas de elegidos. Son tres para que me vayas ayudando con cada una. Tiene que hablar con tu llamado hacia el Vale. servicio. La primera, dentro de tu fe hacia Dios, hay una enseñanza muy grande que tú llevas a cabo y es como con lo que tu corazón se mueve para tu llamado. ¿Cuál es? Te puedo decir que he aprendido mucho sobre la obediencia, ¿sabes? He aprendido que cuando no, no eres obediente, las cosas no salen bien y que cuando eres obediente, con poquito sale todo. Entonces, esa parte te puedo decir que es muy, muy importante. Y también cuesta mucho entenderlo, ¿eh? O sea, al final no te puedo decir que tenga todas las respuestas, ni que no sufra día con día, pero la obediencia me ha enseñado que de verdad con que lo hagas de la manera correcta y en orden, todo se da. Muchas gracias. Me gusta mucho. Me cuesta mucho ser obediente. Por eso. A todos nos cuesta mucho, de verdad es algo complicado. Siguiente. En la historia de tu vida, ¿cuál es el siguiente capítulo por escribir que te emociona más? Uf, yo creo que en base a lo que te he dicho de la obediencia, también me he dado cuenta que el vivir el presente y sobre todo el propósito que estoy teniendo es ir paso a paso, porque muchas veces he pensado cosas que van a futuro, no digo que esté mal planear ni mucho menos, pero también me he aprendido a ver lo que tengo delante de mí y aprovecharlo. Porque muchas veces cuando pienso, digamos, en el siguiente capítulo, ni siquiera he concretado el que estoy escribiendo ahora. Entonces, sería acabar este de la mejor forma posible para poder dar el siguiente paso que al final sé que este capítulo que estoy haciendo ahora con la academia y con todo esto me va a llevar a lo que quiero, que es estar más
en los equipos profesionales sin tener que estar de un lado a otro, ¿sabes? Pero sé que es parte del proceso. Entonces, es aceptar el presente como es. Muchas gracias. Y el tercero, si en este momento Dios te diera la oportunidad de conectar todos los corazones del mundo en todos los lenguajes y te dijera que les dieras un mensaje, ¿cuál sería? Creo que diría que, primero que creo que es mucha responsabilidad también, primero que todo, pero creo que diría que todo está bien y todo va a estar bien, en el sentido de que podamos conocernos más y reconocer más, creo que nuestra fe y en lo que creemos nos va a ayudar muchísimo. Entonces, yo siempre creo que he pensado que lo mismo nos cuesta pensar positivamente que negativamente. Y el decirte que, oye, todo va a estar bien, o el que tengas ese ánimo, creo que es algo muy importante, ¿sabes? O sea, el hecho de decir, oye, todo va a estar bien, oye, James, todo va a estar bien. Quizá yo no sé lo que pasa cada uno o lo que pasa ni siquiera a veces nuestros amigos o nuestra familia, pero una palabra de aliento siempre modifica de una manera positiva nuestra percepción ante la realidad, hacia construir algo que sea de bien. Entonces, siempre va a ser algo positivo. Quizá en este momento no te podría decir algo muy en concreto, pero elegiría eso, esas, esas palabras de todo va a estar bien. Muchas gracias. Germán, en verdad no sabes cuánto te agradezco el que nos compartas toda la pasión que tienes por el balón y cómo quieres cambiar la vida de las personas a través de ello. Por favor, dinos dónde te puede contactar la gente si está interesada por conocer de la academia o inclusive empresarios si quieren ser parte de esto para impactar la vida de los niños. No sé si estás interesado en que te contacten, dinos dónde pudieran buscarte. Pues bueno, están nuestras redes sociales, está Beca Athletes, que es un Instagram que tenemos ahí con todas las experiencias deportivas que hemos tenido en España. Y bueno, personalmente está mi Instagram, @Germán Mayorga con doble N. Ahí me pueden encontrar con toda la confianza y pueden ver un poquito todo lo que hacemos y lo que hemos hecho. Y sobre todo las colaboraciones, porque hemos estado pues, en España, en Canadá, en México, en colaboraciones en Venezuela, en varios países. Al final, por eso les digo, el fútbol une y creo que eso es lo más bonito y claro que hay siempre opciones y alternativas. Al final, siempre potenciar a los chicos y a la gente que esté interesada por esto es nuestro principal objetivo y agradecerte James por el espacio, sobre todo por siempre estar ahí pendiente, enviándonos un saludo y sobre todo también dándonos ánimos, ¿no? En esos momentos que a veces son complicados también en la vida de entrenador y sobre todo pues agradecerte mucho el espacio y desearte que esto sea un éxito y que ojalá vaya creciendo muchísimo más este mensaje, no solo de las personas que nos invitan, sino el tuyo hacia lo que quieres compartir. Te agradezco mucho, Germán, y de verdad te deseo lo mejor porque no solamente eres un jugador profesional, eres un elegido profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, James, y un saludo a todos. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.